Lucía Vega se congeló a mitad del esmalte, mientras el multimillonario CEO de tecnología, Victor Reeves, la saludaba en un documento en mandarín ante su equipo ejecutivo. Su secreta fluidez le quemaba la garganta. Cualquiera que pueda traducir esta propuesta de adquisición me da mi salario por un día. $27,400 Reeves, anunció, apartando el carrito de limpieza de Lucía, con su zapato de cuero italiano. La sala de conferencias estalló en risas, mientras los ejecutivos intercambiaban miradas cómplices. Lucía mantuvo la mirada baja, concentrándose en el movimiento circular de su tela, contra la mesa de caoba. Quizás deberíamos usar el traductor de Google.br o Meo Derek Willis, vicepresidente de operaciones, mientras su anillo de graduación de Harvard tintineaba contra su vaso de agua, probablemente más confiable que cualquier servicio de descuento que obtendríamos de otra manera. El teléfono de Lucía vibró en su bolsillo, un recordatorio del aviso de desalojo 72 horas antes de la audiencia judicial, que podría dejar a su familia sin hogar en $27,000. La cantidad exacta que se encuentra entre la dignidad y la desesperación. En sus dedos se cerraron alrededor de la pluma traductora de Jade en su bolsillo. El último regalo de su padre, una habilidad oculta, una herencia negada, una oportunidad colgando ante ella. Revelar su verdadera, ¿acaso la mirada de los que la vieron les trajo salvación o simplemente una nueva humillación? La pregunta quedó suspendida en el aire como una profecía mientras salía de la habitación, invisible, una vez más. Lucía no siempre había sido invisible. Hace 15 años, ella era la niña de 8 años de ojos brillantes, que asombraba a sus profesores, cambiando sin esfuerzo entre 3 idiomas. Su madre china, Min, había conocido a su dominicana padre, Rafael, en un intercambio estudiantil internacional en Boston. Su historia de amor había florecido a pesar de las diferencias culturales unidas por una pasión compartida por los idiomas y la educación. Palabras construir puentes entre mundos, le decía Rafael a Lucía. Con voz suave Anne le enseñó a escribir caracteres que bailaban por la página. A los 10 años, ya podía traducir conversaciones entre sus abuelos chinos y sus parientes dominicanos, ganándose sonrisas orgullosas de ambos lados de su familia. La pluma traductora de Jade había sido su regalo de cumpleaños número 13, fresca y pesada en su palma, cuya superficie lisa estaba interrumpida únicamente por caracteres tallados que deletreaban el conocimiento ilumina. Cuando sostenía al acercarla, podía oler el tenue aroma a sándalo del estudio de su padre, donde habían pasado incontables horas. Estudiando textos en varios idiomas. Esta pluma perteneció a un gran erudito, le había explicado su padre. Ahora es de otro. 3 meses después, Rafael Vega fue despedido de Reves Empresas, en proceso de reestructuración estratégica. Tras 15 años desarrollando la empresa Asociaciones en el mercado asiático, lo despidieron con una indemnización que apenas cubría 2 meses de alquiler. El seguro desapareció de la noche a la mañana. Cuando la tos persistente resultó ser cáncer de pulmón, en etapa 4, las facturas se acumulaban más rápido que las cartas de rechazo de sus solicitudes de empleo. Lucía recordó la noche. Su padre había regresado de una entrevista en un evento de la competencia, con el rostro pálido. No pueden contratarme, le susurró a Min. Reves me ha puesto en la lista negra en toda la industria. Algo sobre el conocimiento exclusivo. 6 meses después, Rafael se fue, dejando atrás $43,756 en deuda médica, una familia desconsolada y una pluma de jade que Lucía ahora llevaba consigo, en todas partes, como talismán y carga. Min asumió 3 trabajos de limpieza, su licenciado en ingeniería por la Universidad de Pekín, inútil sin credenciales ni conexiones estadounidenses. Lucía, el sueño de una beca lingüística se evaporó cuando el hombre sufrió su primer derrame cerebral, lo que obligó a la joven de 17 años a abandonar su último año y encontrar trabajo de inmediato. Ahora, a los 23 años, los días de Lucía siguieron un duro camino en ritmo, limpiando oficinas en Reeves Enterprises, desde las 4 de la tarde hasta la medianoche, cuidando a su paciente parcialmente paralizado, a madre, hasta el amanecer, durmiendo 3 horas y luego traduciendo trabajos académicos en línea, desde las 8 de la mañana hasta las
las dos PNM en PNM bajo el seudónimo de Lingüística Bridge. El trabajo de traducción anónima pagaba $22 por hora, mucho mejor que sus trabajos de limpieza, D14 a 25, pero los clientes eran inconsistentes y revelar su identidad. Corría el riesgo de perder la cobertura de atención médica que su madre necesitaba, desesperadamente en 60 horas de trabajo a la semana. $200 al mes de alquiler por su apartamento de una habitación a apartamento. $463 para los medicamentos de su madre. $275 para el plan de pago de la deuda médica de su padre. $190 para comestibles. $145 para servicios públicos. La aritmética de la supervivencia no dejó nada para el ahorro. Para 5 durante años, Lucía se había movido por Reeves Enterprises como un fantasma, vaciando la basura. Needers, mientras los ejecutivos discutían acuerdos multimillonarios, había aprendido a hacerse invisible mientras sus oídos captaban todo. Adquisiciones estratégicas, lanzamientos de productos, cambios de personal. Shula fluidez, en mandarín, español e inglés, transformó el ruido de fondo sin sentido para los demás en información valiosa para ella. Sabía que Victor Reeves había recortado las contribuciones de jubilación de los empleados mientras comprando una casa de vacaciones de $14.2 millones en Aspen. Sabía que Derek Willis se atribuyó el mérito de la estrategia de expansión de Singapur que el analista Junio R. Chararma había desarrollado. Ella sabía que el compromiso público de la empresa con la diversidad enmascaraba brechas salariales sistémicas en el personal de mantenimiento. Estaba compuesto en un 87% por personas de color, mientras que la dirección ejecutiva era un 94% blanca. Conocimiento sin poder, inteligencia sin oportunidad. Lucía limpió sus anillos de café mientras entendía cada palabra que decían sobre mercados asiáticos, consumidores hispanos y demografías multilingües. Sin explotar la ironía, no pasó desapercibida para ella. Pero la ironía no pagaba las cuentas, ni evitaba los desalojos y ahora había comenzado la cuenta regresiva de 72 horas. La apelación por discapacidad de su madre había sido denegado nuevamente. El aviso final de desalojo se procesaría el lunes por la mañana. Sin $25.0 para el alquiler atrasado y los honorarios legales se unirían a lo invisible.f y las de desplazados, aquellos que construyeron, limpiaron y sostuvieron la ciudad sin fue recibido con agrado. El documento apareció en el escritorio de Reeves exactamente a las 10:17 Alto M del viernes. Lucía se dio cuenta porque estaba puliendo la vitrina de trofeos de cristal cercana, lo suficientemente cerca para ver el matasellos de Shanghai y el logotipo de Hangtech Innovation, uno de los mayores fabricantes de semiconductores de China. También notó cómo el rostro, siempre sereno de Reeves, se transformó en un instante de pánico. Al mediodía, el ejecutivo, el piso, era un caos. Notificaciones de reuniones urgentes sonaban en los monitores. El equipo de traducción estaba desorganizado. Entonces, llegó la mala noticia. Lin, el traductor, estaba en Pekín, visitando a su familia, y sus 2 socios estaban en una conferencia del sector en Tokio. Lucía vaciaba las papeleras metódicamente, moviéndose a través de la conmoción como una sombra, cuando Reeves salió de su oficina, agitando el documento. Todos en la sala de conferencias ahora. Debería haber izquierda. Su turno terminaba técnicamente al mediodía los viernes, pero la curiosidad o tal vez el destino la mantuvo allí, limpiando superficies ya limpias, mientras los ejecutivos se reunían. Reeves cerró de golpe el documento sobre la mesa. Juan nos ofrece derechos exclusivos de fabricación para nuestro nuevo procesador. Esto podría duplicar nuestra cuota de mercado en Asia. Es una noticia fantástica, aventuró Willis. Ella confusión era evidente en su voz. Sería, espetó Reeves. Si pudiéramos leer, la maldita sea, lo enviaron en mandarín, y nuestro equipo de traducción no está disponible. ¿Quieren una respuesta en 72 horas o llevarán el trato a Samsung? El corazón de Lucía se aceleró. Reconoció varios caracteres visibles en la portada, términos técnicos que le había enseñado su padre, especificaciones para tolerancias en la fabricación de semiconductores. ¿No podemos usar un servicio?, preguntó Priyan Sharma, por algo tan confidencial y técnico. Reeves se burló.
Queremos que nuestra ventaja competitiva se filtre a todas las empresas tecnológicas de Silicon Valley. Los ejecutivos se removieron incómodos. La tela de Lucía se movió en círculos silenciosos. El aparador. Haré que valga la pena para alguien, continuó Reeves, su voz adquiriendo un toque performativo al notar su presencia. Traduce esta propuesta de 30 páginas. Con precisión, en 48 horas, te daré mi salario diario. Son $27,400. La sala quedó en silencio. Entonces Willis se rió, y otros se unieron nerviosos. Tal vez incluso la señora de la limpieza puede intentarlo, añadió Reeves, señalando a Lucía. Aunque yo dudo que enseñen mandarín en la escuela de limpieza. Más risas, más agudas esta vez. Lucía mantuvo la mirada baja, pero sus dedos se apretaron alrededor del paño de limpieza. Lo dividiremos entre el equipo, dijo Willis. Sugirió usa un software de traducción para la primera pasada, y luego límpialo. Bien, concedió Reeves. Pero recuerda, faltan 72 horas para que Hank salga, y estos los documentos no salen de este edificio. Protocolos de seguridad en pleno vigor. Mientras los ejecutivos se dispersaban, agarrando al revisar las copias del documento, Lucía notó dos cosas. Primero, estaban mal. Traduciendo mal incluso la página del título, murmurando sobre oportunidades de asociación, cuando los personajes contrato de fabricación exclusiva, claramente indicado. En segundo lugar, el plazo de 72 horas se ajustó precisamente con su cronograma de desalojo. El salario diario de Reeves cubriría las necesidades médicas inmediatas de su madre y alquiler atrasado, pero revelar sus habilidades podría costarle el trabajo si fracasaba, o peor aún, si tuviera éxito y amenazara el ego de los ejecutivos. Y sí, el documento contenía las mismas políticas depredadoras que habían destruido la carrera de su padre. Sería la misma empresa que arruinó a su familia y ahora se beneficia de su talento oculto. ¿Y si rechazaba esta oportunidad, se perdonaría alguna vez? Lucía tomó su decisión a la 1:43 de la mañana, de pie, en la tenue luz de la cocina de su apartamento. Su madre dormía a ratos, en la sala de estar reconvertida. Los monitores médicos proyectaban sombras azules sobre su rostro. La orden de desalojo yacía junto a las notas de traducción de Lucía. El número 72 circulado en rojo cuenta regresivamente las horas hasta la audiencia judicial del lunes. No quiso revelar su identidad directamente. Todavía no. Es demasiado arriesgado. Pero podría tantear el terreno, ver qué tal sus habilidades podrían ser valiosas. El sábado por la noche regresó a Reeves Enterprises. Su uniforme de limpieza disfraz, perfecto para entrar fuera del horario laboral. El piso ejecutivo estaba vacío. El guardia de seguridad asintió con familiaridad mientras pasó su carrito por delante de su puesto. Trabajando horas extras el fin de semana, dijo. Lucía, mi madre necesita medicina, respondió ella, exagerando su acento, haciendo el papel de el rol que esperaban. En la sala de conferencias, los ejecutivos habían dejado sus intentos de traducción esparcidos por la pizarra. Un lío de jerga técnica y términos comerciales mal traducidos. Lucía se estremeció al ver sus interpretaciones destrozadas. Usando su pluma de jade, corrigió cuidadosamente 3 secciones críticas, traduciendo el terminología compleja de semiconductores con precisión. Firmó simplemente Bao Nocturno. Las correcciones fueron específicas, suficiente para demostrar experiencia, pero lo suficientemente limitado para parecer consejos útiles en lugar de una solución completa, a un globo de prueba para medir la reacción. El domingo por la mañana, su anónimo los asistentes habían causado un gran revuelo. Al llegar temprano con su carrito de limpieza, Lucía se quedó cerca de la puerta de la sala de conferencias, escuchando a escondidas. ¿Quién demonios es Búho Nocturno?, preguntó Reeves. Exigió. Seguridad dice que nadie no autorizado entró al edificio, respondió Willis. Debe ser alguien de nuestro equipo. Lucía observaba a través del hueco de la puerta mientras Willis estudiaba la pizarra, con expresión calculadora. Entonces, para su incredulidad, borró su firma y se volvió hacia Reeves. En realidad yo hice esto parte, afirmó Willis con suavidad. He estado estudiando mandarín en privado. No lo hice. Quería darle mucha importancia hasta que hablara con más fluidez, pero, dada la emergencia,
Reeves le dio una palmadita en el hombro. Por fin, algo de iniciativa por aquí. Encárgate de esto, Willis. Coordina los esfuerzos del equipo. La pequeña Lucía La Victoria recayó en Ash. Willis ascendió a líder del proyecto gracias a su trabajo. A la injusticia la quemaba, pero no podía permitirse la indignación. No cuando solo faltaban 48 horas para el desalojo en esa noche, con su madre finalmente dormida. Lucía extendió los documentos fotografiados sobre la mesa de la cocina a Anne. Al trabajar en las partes técnicas, descubrió algo que le heló la sangre. El contrato incluía disposiciones para requisitos de optimización de la fuerza laboral, lenguaje que permitiría a Reeves despedirá a 300 trabajadores de la planta de fabricación, a cambio de una reducción de los costos de producción. Entre ellos los trabajadores serían la familia de la prima de su madre, que finalmente había encontrado estabilidad después de emigrar el año pasado. Lucía se sentó de vuelta, la pluma de Jade repentinamente pesada en su mano. Completa la traducción de forma anónima y permitir que más familias sufran o se rebele y corra el riesgo todo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su supervisor. Se instalaron nuevas cámaras de seguridad en el ala ejecutiva. Todo el personal de limpieza debe completar sus tareas antes de las 19:00 hora, a nuevo aviso. La ventana se estaba cerrando. Con su acceso fuera del horario laboral restringido, Lucía recurrió a medidas desesperadas. Durante su turno del lunes, se escondió en los baños durante descansos, traduciendo frenéticamente en trozos de papel. Trabajó durante el almuerzo en el armario de suministros, corriendo contra la fecha límite de Reeves y la suya propia. Ahora solo faltan 58 horas para la audiencia de desalojo. Para el lunes por la noche, ella había completado las traducciones de aproximadamente el 40% del documento. Colocó cuidadosamente más notas anónimas de noctámbulos en la sala de conferencias, viendo cómo Willis seguía atribuyéndose el mérito, sintiéndose cada vez más seguro con cada éxito en interpretación. La cuenta regresiva empezó. Faltaban 56 horas para el desalojo. Faltaban 47 horas para la fecha límite de ejecución. Ana Lucía le ardían los ojos por la falta de sueño. Tenía las manos acalambradas de escribir. El estado de su madre empeoró en el estrés de quedarse sin hogar. Hace que su presión arterial se dispare peligrosamente. Necesitamos un agro, susurró su madre esa noche, agarrando la mano de Lucía. Nosotros necesitaba un milagro. Lo que su madre no sabía era que Lucía tenía el milagro a su alcance, ansí tan solo se atreviera a alcanzarlo. Tenemos una brecha de seguridad. Las palabras cortan a través de la reunión ejecutiva del martes por la mañana como una cuchilla. Lucía, organizando servicio de café, mantuvo su expresión neutral, mientras el jefe de seguridad reproducía un video que mostraba una figura sombría en la sala de conferencias, fuera del horario laboral. Las cámaras captaron a alguien, pero el ángulo no muestra un rostro, explicó. Podría espionaje industrial. Investiguen a todos, ordenó Reeves. Especialmente personal de mantenimiento con acceso fuera del horario laboral. Lucía sintió la mirada fija de Willis. Ese obviar y ella la habría relacionado con las misteriosas traducciones. Por la tarde, los guardias de seguridad estaban entrevistando a todo el personal de limpieza. Cuando llegó el turno de Lucía, desempeñó su papel a la perfección. La simple limpiadora que apenas hablaba inglés, confundida por preguntas complicadas. No entendía el problema, repetía, se odia por el estereotipo, pero reconoce su poder protector. Solo limpio, nada de papeles de contacto. El jefe de seguridad parecía satisfecho, pero Willis se quedó después de la entrevista, con su anillo de Harvard golpeando el escritorio. Interesante, dijo cuando estuvieron solos. Parece que entiendes inglés perfectamente cuando hago la limpieza, instrucciones. Lucía se encogió de hombros, con la mirada baja. Instrucciones sencillas, preguntas complicado. Willis se acercó más creo que entiendes más de lo que dejas pasar, mucho más. Y no. Lucía descubrió que su casillero habían sido registrados. Se le encogió el estómago al darse cuenta de lo que faltaba. El jade, la pluma del traductor, el don de su padre, su talismán. Buscando esto, Willis hacía girar el bolígrafo entre los dedos, cuando la acorraló en la sala de descanso vacía. Algo bastante inusual,
Un artículo para una señora de la limpieza. Estos caracteres de aquí significan conocimiento, ¿verdad? Lucía lo tomó, pero Willis lo retiró. Seguridad está muy preocupada por los artículos no autorizados que podría usarse para espionaje corporativo. Me he tomado la libertad de presentar un informe en el miércoles por la mañana. Recursos Humanos le había emitido a Lucía una advertencia formal por posesión de materiales no autorizados y comportamiento sospechoso. Sin su pluma de Jade, su conexión con su padre, su confianza, Lucía se sentía desesperada. Su certeza vacilante, la cuenta regresiva del desalojo, indicaba que faltaban 34 horas. Su madre había sido llevada a urgencias con dolores en el pecho. AG, botando sus escasos ahorros para el copago de la ambulancia. El administrador del apartamento había publicado el aviso final de desalojo. Faltaban 48 horas para que cambiaran las cerraduras. Lucía aprovechó su hora de almuerzo para acceder a la computadora de Willis. Mientras él asistía a una reunión, a lo que descubrió, la horrorizó. Willis había malinterpretado deliberadamente secciones clave de la propuesta de Juan, secciones que no solo perjudicaría a los trabajadores, sino que potencialmente violaría las leyes comerciales internacionales. Reeves estaba a punto de firmar un acuerdo que podría desencadenar investigaciones y multas cuantiosas. Cuando regresó a sus labores de limpieza, Will estaba esperando. CQ, RST, dijo sin preámbulos, el misterioso traductor. Revisé los archivos personales. Su madre es Min Vega, anteriormente Milo de Shanghái. Tu padre trabajó aquí hasta que, ¿cómo decirlo?, le dio el tamaño adecuado. La máscara de Lucía se deslizó. A mi padre fue un activo invaluable para esta empresa. Willis arqueó las cejas ante su perfecta inglés. Así habla ella. Me preguntaba cuánto tiempo seguirías con esa actuación. Devuélveme mi pluma. Después de hablar con inmigración sobre el estatus de la visa de tu madre, Willis contraatacó. Caduca o no, desde la muerte de tu padre, sería una pena. Si las autoridades fueron notificadas, la amenaza se cernía sobre ellos. Habla, y enfrentan amenazas de deportación, o permanecen en silencio, mientras cientos pierden sus medios de vida. Y Reeves, Enterprise Estimate, suicidio corporativo. 30 horas hasta el desalojo, 24 horas hasta la horca, fecha límite. Lucía nunca se había sentido más atrapada ni más decidida. La reunión de emergencia de la Junta comenzó a las 9 de la mañana del jueves, exactamente 24 horas antes de la fecha límite de Juan. Tech. Lucía se movía silenciosamente por el perímetro de la sala de conferencias, sirviendo café y acomodando pasteles mientras Willis presentó su traducción completa a Reeves y a los miembros de la Junta. Como pueden ver, Willis explicó señalando su presentación en PowerPoint, las condiciones son muy favorables. Han ofrece fabricación exclusiva con un 15% de descuento por debajo del precio de mercado, con una mínima supervisión de control de calidad. Lucía se estremeció ante su error de traducción. El documento en realidad especificaba estrictos protocolos de control de calidad con un 15%, estándares de tolerancia más altos que el promedio de la industria. Su única solicitud inusual, Willis continuó, se está acelerando la programación de la producción, utilizando lo que se traduce aproximadamente como personal modificado. Asignaciones a las manos de Lucía temblaban mientras rellenaba la jarra de agua. Willis estaba ocultando, deliberadamente, los despidos masivos que exigiría el contrato ANAI, una sección técnica sobre el proceso Liwang-Moxing, que aún no está clara, admitió Willis, destrozando la pronunciación tan mal que Lucía no pudo evitar estremecerse. Reeves lo notó. Algo le pasa a la chica del café. Todas las miradas se posaron en ella. El momento estirada, su futuro pendía del filo de la navaja. Ludang Moxin, Lucía corregido suavemente. Los tonos adecuados fluyen naturalmente. Significa fluide sistema de modelado no locudijo. La sala se congeló. El rostro de Willis se ensombreció. Disculpe, Lucía. Enderezó los hombros. 16 años de estudio de idiomas, superando 5 años de práctica de invisibilidad. Has malinterpretado varias cosas críticas. En secciones, Liwang-Moxing se refiere al sistema de gestión térmica de semiconductores, que requiere un manejo especializado durante la fabricación. No se trata de reasignar personal.
Se trata de un problema técnico. Punto E. Especificaciones. ¿Cómo te atreves a interrumpir? Empezó Willis. Pero Reeves lo interrumpió. ¿Hablas mandarín?, preguntó Reeves, observando a Lucía como si la viera por primera vez. Mandarín, español e inglés en Lucía, respondió con el corazón latiéndole con fuerza. También leo japonés y coreano, aunque su fluidez al hablar es limitada. Está mintiendo, intervino Willis. Es solo un limpiador. Mi padre era Rafael Vega, continuó Lucía, ganando confianza con cada palabra. Él creó su división del mercado asiático antes de su reestructuración estratégica hace 5 años. Él me enseñó mandarín comercial y terminología técnica desde la infancia. Reeves percibió un destello de reconocimiento en sus ojos. Vega, lo recuerdo. Esto es absurdo, protestó Willis. Probablemente esté trabajando PR a nuestros competidores. Revisa mis credenciales. Lucía lo desafió. Saca su teléfono para mostrar su perfil, translationbridge.com en trabajo. Bajo el nombre de usuario lingüístico, Tengo, una calificación de 4.98, con más de 400 traducciones académicas y técnicas. Completa, especializándose en ingeniería y documentos comerciales. Reeves tomó su teléfono y se desplazó por la impresionante cartera de clientes y sus testimonios. Su instinto empresarial claramente lucha contra sus prejuicios en Willis. Tu traducción no menciona nada sobre protocolos de control de calidad, continuó Lucía, dirigiéndose a la junta ahora. También oscurece el hecho de que Heng Tech le exige que despida a 300 personas. Trabajadores, manufactureros, como condición del acuerdo, lo que violaría 3 acuerdos laborales separados que usted ha firmado. A los miembros de la junta murmuraron, mirando alternativamente a Willis y Lucía. Esto es indignante, balbuceó Willis. Ustedes no. Es posible. Página 16, párrafo 4. Lucía recitó de memoria. Ellos personajes establecen claramente que Reeves Enterprises debe implementar medidas de reducción de fuerza laboral de no menos de 300 posiciones dentro de los 60 días siguientes a la ejecución del contrato. Puedo leer toda la sección, palabra por palabra, si quieres. Reeves la estudió por un largo momento. El cálculo reemplazó la sorpresa. Afirmas que puedes traducir todo este documento con precisión. Ya he traducido alrededor del 60% de eso, admitió Lucía. Estaba dejando notas anónimas para ayudar. El señor Willis se ha estado atribuyendo el mérito. El rostro de Willis se sonrojó mientras la cabeza se giró hacia él. ¿Eras el noctámbulo?, preguntó Reeves. Lucía asintió. Una sonrisa se extendió por el rostro de Reeves, no cálida, sino depredadora, reconociendo una oportunidad. Mi oferta sigue en pie, dijo. Traduzca el documento completo antes de mañana, a las 9:00, fecha límite, a las 10 de la mañana. Y mi salario diario es tuyo, $27,4. Lo quiero por escrito, replicó Lucía, sorprendiéndose de su audacia. Y quiero mi pluma de vuelta. Tu pluma, Reeves, frunció el ceño. Mi pluma de traductor de Hayden, señor Willis, lo confiscó ayer y lo archivó como material sospechoso. Todas las miradas se dirigieron a Willis, quien sacó a regañadientes el bolígrafo del bolsillo de su chaqueta. Y quiero un contrato escrito que garantice mi continuidad en empleo, independientemente del resultado de la traducción, agregó Lucía, con una cláusula de confidencialidad que protege mi estatus migratorio de la madre. La sala quedó en silencio ante su audacia. Reeves la estudió con nuevo interés, quizás incluso con respeto. Redacta el acuerdo, le ordenó finalmente a su asistente, y consíguele a la señorita Vega todos los recursos que necesiten cuando la pluma de Jade regresó a su mano. Lucía sintió su peso familiar, fresco, sólido, anclado en la tierra. La cuenta regresiva en reiniciar su mente. 18 horas para traducir el documento restante, mientras su madre se enfrentó al desalojo. En 36 horas, por primera vez en años, era visible para bien o para mal. Lucía trabajaba toda la noche en una pequeña sala de conferencias que le habían asignado, alimentada por adrenalina y café de máquina expendedora. Sus dedos volaban sobre el teclado, con el bolígrafo de Jade en la mano, guiando a través de una terminología técnica compleja y matices culturales sutiles que la traducción automática
Nunca podría capturar a Ne. A las 3, Alto M. Le ardían los ojos. Los personajes empezaron a flotar en la página. Había completado casi el 85% de la traducción, anotando cuidadosamente las discrepancias entre lo que Juank estaba diciendo, lo que realmente ofrecía, y lo que Willis había afirmado. La verdad estaba en un punto intermedio, no tan optimista como Willis lo pintaba, pero no tan explotadora como temía inicialmente. Las reducciones de personal fueron sugeridas, no obligatorias, y Han había incluía disposiciones para programas de reentrenamiento. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su vecina, que estaba sentada con su madre. Está en el hospital. Los médicos quieren que se quede un día más. Necesita $2,200 punto de depósito para atención continua. Lucía se masajeó las sienes. 30 horas hasta desalojo. A 6 horas de la fecha límite de su traducción, se permitió el momento de esperanza. El dinero de Reeves resolvería su crisis inmediata. Podría negociar con el propietario, pagar el hospital, tal vez incluso encontrar una vivienda mejor cerca de las instalaciones médicas. Descansó Shu la cabeza sobre sus brazos solo por un momento. El ruido del café salpicándola, el escritorio la despertó de golpe. Lucía jadeó cuando un líquido caliente se derramó sobre su cuerpo. Notas escritas a mano que se filtraron en el teclado de su portátil. ¡Qué torpe soy! Willis quedó de pie junto a ella, con una taza de café vacía en la mano y una falsa preocupación en el rostro. Solo te traía un café fresco en taza. Te veías tan agotada. Lucía saltó, frenéticamente, secándose el líquido que se extendía con pañuelos. La pantalla de su portátil parpadeó y luego se quedó negra. Mi traducción comenzó con creciente pánico. No te preocupes, dijo Welles con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Me tomé la libertad de mover sus archivos digitales a mi disco duro seguro. Para devuélvemelos, exigió Lucía con voz firme, a pesar de su corazón acelerado. Lo haría, pero desafortunadamente, parece que hubo algún tipo de corrupción, problemas técnicos. Fallo. Ann se encogió de hombros. Estas cosas pasan en la copia de seguridad digital. Había desaparecido 4 horas antes de la fecha límite. Lucía tendría que reconstruir secciones críticas de memoria y las notas manchadas de café que permanecieron legibles. Mientras Willis paseaba Sal, gritó por encima del hombro. Reeves espera la perfección. Ya sabes, una cláusula mal traducida podría costarle millones a la empresa. Estoy seguro de que lo entenderá si necesita retirarse. El desafío. El teléfono de Lucía volvió a sonar. Esta vez, el de su casero. En el proceso de desalojo se realizará mañana por la mañana en lugar del lunes. Se aprobó la aceleración legal debido a los repetidos pagos atrasados. Se quedó mirando los papeles arruinados, la computadora portátil muerta, sintiendo que las paredes se cerraban en 3 horas de trabajo perdidas. Madre, en el hospital. Desalojo inminente. Willis la superaban en maniobras a cada paso. Por un momento, consideró rendirse. Se alejó y buscó otra limpieza. Tr abajo, en algún lugar donde Reeves y Willis no pudieran tocarla. Entonces sonó su teléfono. Al hospital. El estado de su madre había empeorado. Necesitaban autorización de pago para tratamiento adicional. Lucía trabajaba frenéticamente recreando traducciones de memoria. Con la mano acalambrada alrededor de la pluma de Jade, pasaron 2 horas en 3 al amanecer. El cansancio la invadió. Su cabeza se desplomó, cerrando los ojos, a pesar de sus mejores esfuerzos. Se despertó con Reeves de pie. Sobre ella, Welles sonriendo con suficiencia detrás de él. El reloj de pared marcaba las 8:04, las 7 de la mañana en 13 minutos, para la fecha límite. Me esperaba esto, anunció Reeves, observando el aspecto desaliñado, los papeles desparramados, las manchas de café. Que la gente se quede en su sitio. Las amas de casa, limpio, los ejecutivos ejecutan. Por eso soy rico, y estás exactamente donde perteneces. Se volvió hacia su asistente. Redacta un aviso de despido. Claramente, la señorita Vega violó la política de la empresa al acceder a documentos confidenciales sin la debida autorización. Pero nuestro acuerdo, protestó Lucía, estaba sujeto a la entrega, interrumpió Reeves. La despidieron. Y no cumpliste. Puedo explicarlo. Llama
a translation pro. Reeves instruyó a Willis, ignorándola. A ver si pueden empezar de cero esta tarde. Tendremos que preguntarle a Juan, una extensión. La expresión triunfante de Willis lo decía todo. Lucía se sentó congelada, viendo cómo su única oportunidad de salvar a su familia se derrumba abajo. La crueldad corporativa, la voz de su padre, resonó en su memoria. Las palabras construyen puentes entre mundos, pero ¿qué pasó cuando esos puentes fueron quemados deliberadamente? ¿Lo había arriesgado todo solo para terminar en una situación peor, en mejor posición que antes? Cuando Reeves se giró para irse, la mirada de Lucía se posó en su bolso, donde el borde de asomó un cuaderno. El diario de investigación de su padre lo había traído como referencia, olvidado hasta ese momento en espera. Gritó, con una nueva claridad que atravesó su agotamiento. Reeves se detuvo en la puerta, irritado en evidente. Hemos terminado aquí. Mi padre trabajó en esta misma tecnología, Lucía dijo, sacando el diario. La serie de semiconductores GX500 era parte del equipo de desarrollo original antes de que Juan Tech adquiriera la patente. Hojeó el diario y encontró las notas detalladas de su padre sobre el proceso de fabricación, diagramas, especificaciones, parámetros de prueba, información ni siquiera incluida en los documentos colgados porque asumieron que Reeves Enterprises ya entendía la tecnología fundamental. Estas notas contienen detalles sobre el sistema de modelado térmico que no son explicado en la propuesta porque son conocimiento exclusivo. Lucía se enderezó con confianza. Egresando. Puedo completar esta traducción con precisión técnica. No agencia de traducción podría igualar. Tienes 10 minutos, dijo Reeves después una pausa calculadora. Lucía trabajó con renovada concentración, el diario de su padre abierto a su lado. La pluma de Jade se movió sobre el papel con seguridad, llenando espacios, aclarando ambigüedades, anotando especificaciones técnicas a las que el documento de Han solo hace referencia de manera indirecta exactamente a las 8:58 de la mañana. Entró a la sala de juntas donde los ejecutivos se habían reunido para la videoconferencia de Han. Colocó la traducción completa ante Reeves, quien la examinó con escepticismo. La videollamada está comenzando, anunció su asistente. Reeves dudó, mirando entre los traducción Willis y Lucía. Señorita Vega, quizás debería. Esperaré afuera, dijo Lucía, dándose la vuelta para irse. En realidad, se oyó una voz desde la pantalla. Preferiríamos que la señora Vega. Todos se giraron hacia la gran pantalla, donde Lin Han, director ejecutivo de Han Tech, apareció con su equipo ejecutivo. A su lado estaba sentado un rostro familiar, el señor Yang Shula, ex colega de mi padre. La señorita Vega dijo en mandarín. Fue un honor conocer a la hija de Rafael. Habló a menudo de tus dotes lingüísticas. A Lucía respondió en un mandarín impecable, y su sorpresa dio paso a la comprensión. El honor es mío, señor Yang. No sabía que sabías que trabajaba aquí. No lo sabíamos, dijo Lin. Juan intervino. Hasta que nuestro equipo de inteligencia notó que alguien estaba traduciendo con precisión nuestra información deliberadamente propuesta compleja. Pocas personas podrían comprender correctamente esos términos técnicos. And Reeves los miró sin entender nada del rápido intercambio de mandarín. Lucía cambió al inglés. El señor Han dice que incluyeron complejidades técnicas como una prueba. Querían ver si Reeves Enterprises aún conservaba la experiencia que mi padre ayudó a construir. ¿Y pasamos esta prueba?, preguntó Reeves, con cautela. Depende, Lucía respondió, volviendo al mandarín para dirigirse directamente a Han. La propuesta contiene ambigüedades respecto a la fuerza laboral, a requisitos que podrían interpretarse como despidos. ¿Fue intencional? Una sutil sonrisa se dibujó en el rostro de Han, muy perspicaz. Nos preocupa prácticas laborales de Reeves. Desde la salida del señor Vega en el lenguaje laboral, fue deliberadamente ambiguo para ver cómo lo interpretaría. Lucía se volvió hacia Reeves. Juan Tech está preocupado por el enfoque de su empresa para la gestión de la fuerza laboral. Incluían esa sección como una prueba de carácter. Esto es ridículo. Se lo está inventando. Quizás Lucía ha interrumpido. El señor Willis quisiera explicar por qué tradujo mal deliberadamente secciones clave y saboteó mi trabajo. Ella sacó su teléfono y mostró las imágenes de seguridad que había recuperado durante su noche
de investigación. Willis era claramente visible sirviendo café en su computadora y borrando archivos de su directorio. La sala quedó en silencio. Revés, su expresión se endureció al observar la evidencia indiscutible. Señor Willis, dijo en voz baja, «Esta despedida, seguridad, los acompañaré a la salida». Mientras Willis se marchaba, protestando en voz alta, Han volvió a hablar en mandarín. Seguiremos adelante con el contrato con una condición, que la señora Vega supervise su implementación como nuestro enlace cultural. La pluma de Jay se movía con confianza sobre las notas de Lucía mientras ella traducía la conversación en tiempo real, con una fluidez superficie que captaba la luz, dejando nítidos caracteres azules que olían ligeramente a sándalo y posibilidad. Ya no es un recuerdo de pérdida, sino un instrumento de su autoridad. Insisten en trabajar directamente conmigo como condición del acuerdo, explicó Lucía. La dinámica de poder en la sala está cambiando palpablemente. Reeves la estudió reconociendo la influencia que ahora tenía. Con el Juanga a pocos minutos de la fecha límite y con millones en juego, no tenía opción. Bien, dijo, han concedido la señora Vega supervisará los aspectos culturales de la implementación en la videollamada. Concluyó con Han, expresando su satisfacción por encontrar vivo el legado de Rafael Vega en Reeves en Empresas, mientras los ejecutivos se dispersaban. Reeves se acercó a Lucía. Parece que te subestimé. Mucha gente lo hace, respondió simplemente. El acuerdo sigue en pie. Escribió un cheque por $27,400, su salario diario, aunque parece que has ganado bastante más que eso. Como lo grabaron las cámaras tras la firma oficial del contrato para los registros de la empresa, Han hizo una última solicitud por correo electrónico. Un bono de firma de $50,000. Han designado específicamente para los servicios de consultoría cultural que ofrece Lucía Vega con $77,400 en la mano, lo suficiente para salvar la atención médica de su madre, detener el desalojo y dar un respiro a la por primera vez en años. Lucía finalmente se permitió exhalar. La pluma de Jade reposó en su mano, ya no una carga del pasado, sino una llave para su futuro. 6 meses después, Lucía se sentó en su nueva oficina, directora de Relaciones Internacionales en Reeves Enterprises. Pisó los ventanales que llegaban hasta el techo, ofrecían una vista de la ciudad donde antes se había sentido invisible. Su escritorio, de nogal pulido, no composición prensada de empleados de nivel inferior, sostenía una foto enmarcada de su madre, que ahora recibe atención especializada en unas instalaciones cercanas a su nuevo apartamento de 2 habitaciones. La pluma del traductor de Jade descansaba en un pequeño soporte de cristal, cuya superficie pulida reflejaba la luz de la mañana. Al sostenerlo, el aroma a sándalo se mezclaba con las orquídeas frescas que guardaba junto a la fotografía de su padre. 2 conexiones sensoriales, una con su pasado, uno a su presente. Su primer acto oficial como directora había sido establecer un fondo de becas para los hijos de los empleados. Oma Brada, en honor a su padre, e implementando una revisión integral de las políticas de despido de la empresa. Su segundo había sido recontratando a trabajadores de su comunidad con beneficios adecuados y materiales de capacitación apropiados para el idioma. El contrato que las negociaciones con Hongtech habían aumentado la participación de Reeves en el mercado asiático en un 32% en 2/4. Los miembros de la junta que una vez la habían examinado, ahora la llamaban Miss Vega con la misma deferencia, una vez reservado para el propio Reeves. Incluso Víctor Reeves había desarrollado un reticente respeto por ella, no por ningún despertar moral sino por la simple aritmética del lucro. Su cultural perspicacia y la precisión lingüística habían abierto puertas que antes estaban cerradas para la empresa, como lo expresó el propio Reeves. A última junta de accionistas. La perspectiva única de la señora Vega ha demostrado inesperadamente valioso. Lucía sonrió ante la traducción corporativa de «me equivoqué». Sobre ella su asistente llamó suavemente, llamó el fisioterapeuta de tu madre. Las mejoras continúan. Gracias, respondió Lucía, permitiéndose el pequeño placer de usar el español abiertamente en estos pasillos. Onde
una vez ocultó su identidad multilingüe. Su teléfono sonó con un recordatorio del calendario. El tablero mensual reunión en 15 minutos. Hace 6 meses, había estado invisible en esa habitación, limpiando huellas dactilares de vasos de agua, mientras los ejecutivos tomaban decisiones que afectaban miles de vidas. Hoy presentaría su informe internacional.e, estrategia de expansión, un plan proyectado para crear 450 nuevos empleos y aumentar la empresa valoración en un 18%. Mientras recogía sus materiales, su mirada se posó en un periódico. Recorte enmarcado junto a la foto de su padre. El titular de la sección de negocios decía: a las acciones de Reves Enterprises sufren pérdidas en Asociación Asiática. El nuevo director reconoce el legado de su padre, inmigrante. El artículo destacó su ascenso poco convencional, desde el personal de mantenimiento hasta el liderazgo ejecutivo, y los analistas elogiaron el descubrimiento inesperado de talento de la empresa como modelo de diversidad corporativa. El artículo no mencionó a los otros 28 miembros del personal de mantenimiento y apoyo que habían sido promovidos después. Lucía implementó su iniciativa de talentos ocultos, un programa para toda la empresa que animó a los empleados de todos los niveles a mostrar sus habilidades y educación a ex guardia de seguridad con título de ingeniería de Nigeria, el trabajador de la cafetería, que habló 5 idiomas, el técnico de soporte técnico de TI, con talento para el diseño de productos. Willis, mientras tanto, se había convertido en una advertencia en los círculos corporativos después de que su intento de sabotaje se hiciera público. Ninguna gran empresa tecnológica lo tocaría ahora. Lo último que Lucía había oído era que estaba enseñando negocios.com, unicación en un colegio comunitario, educando irónicamente al mismo grupo demográfico que una vez había descartado Anne. El propio Reeves se mantuvo inalterado en su esencia, impulsado por las ganancias en lugar de principio, pero había aprendido a reconocer el talento, sin importar su presentación. Todavía se referían al ascenso de Lucía como un rayo en una botella, en lugar de reconocer las barreras sistémicas que la había mantenido oculta. Pero las acciones hablaban más que las palabras, y su disposición a reformar la contratación y las prácticas de promoción tuvieron un impacto en el mundo real más allá de las declaraciones performativas. Mientras Lucía caminaba hacia la sala de juntas, los empleados la saludaron por su nombre, algunos en inglés, otros en español o mandarín. Cada interacción, un pequeño puente entre mundos. Llevaba el jade de su padre. Pluma, no como un talismán secreto, sino como símbolo visible de su herencia y experiencia. Los miembros de la junta se levantaron cuando entró, una señal de respeto que aún la sorprendió. Mientras se preparaba para presentar su visión sobre el futuro de la empresa, Lucía pensó en su madre, que ahora toma cursos universitarios en línea para refrescarse. Sus credenciales de ingeniera y del personal de limpieza, que ahora la miraba a los ojos, en lugar de desviar la mirada. La visibilidad tenía su precio, el escrutinio, la presión, saber que representaba más que a sí misma en estas habitaciones. Pero la invisibilidad había costado mucho más. El talento desperdiciado, las voces inaudito, los puentes sin construir. Buenos días, comenzó en 3 idiomas, observando a los miembros de la junta en asentimientos apreciativos. Hoy vamos a hablar sobre cómo aceptar múltiples perspectivas. Transforma no solo nuestra cultura, sino también nuestros resultados. Lucía hizo clic en su primera diapositiva. Mostrando el aumento del 32% en la participación de mercado, junto con la mejora del 24% en retención de empleados. Desde la implementación de sus iniciativas, las cifras hablaban por todos lados, especialmente en las salas de juntas. El talento no siempre llega en los paquetes esperados, continuó, pero las empresas que lo reconocen sin importar su RAP, obtienen ventaja competitiva. Déjame mostrarte cómo. La pluma de Jade se movió con confianza a través de sus notas, mientras guiaba el liderazgo de la compañía hacia un futuro con él, que su padre solo podría haber soñado. Los puentes entre mundos se convirtieron en autopistas de oportunidades. ¿Alguien tiene? ¿Alguna vez subestimaste tu potencial? ¿Tuviste un momento en el que finalmente demostraste tu verdadero valor como Lucía?
Comparte tu historia en los comentarios. Quiero saber cómo pasaste de ser invisible a ser invaluable. Si te gustó esta historia de talento oculto y triunfo inesperado, no te la guardes para ti. Suscríbete a BitStories para narraciones más poderosas que te inspirarán a revelar tus propias fortalezas ocultas. Dale a me gusta si alguna vez te han subestimado. Toca la campana de notificaciones para no perderte nunca nuestras publicaciones semanales que te cambiarán la vida. Historias. Recuerda, tu próximo capítulo podría estar a solo una decisión valiente de distancia. Al igual que la de Lucía, historias de éxito donde tu potencial se convierte en tu poder. En detrás de cada titular hay una historia humana. En BitStories profundizamos en la emoción se encuentra con la evidencia y el drama revela el sistema. Si esta historia te hizo así, quieres hacer una pausa, reflexionar o sentir algo, no olvides suscribirte. Hay M. As.5 en IR.